Están cuestionando la poca transparencia de estas instituciones y que cumplen un papel y un rol fundamental en nuestra sociedad. Y justamente nosotros como Participación Ciudadana y en este caso el programa Martes Democrático recoge esas inquietudes, ese interés por la ciudadanía de conocer un poco más sobre las diferentes aristas u opiniones que hay en relación a la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales. Y es así que este es nuestro segundo tema de inicio de año que queremos compartir con ustedes, el aspecto técnico sobre el manejo de la transparencia de estos organismos. Así que sin más preámbulo, yo les agradezco por estar acá y vamos a estar atentos a nuestros expositores para que nos den más luces y poder tener una opinión más válida y fundamentada con los puntos que ellos nos hagan realizar, y si nos alcanza el tiempo podemos hacer unas pequeñas preguntas para que nos aclaren o nos precisen algunos puntos en cuestión. ¿Ok? Así que felicitaciones a cada uno de ustedes y bienvenidos a esta su casa, el Congreso de la República. Muchas gracias. Para iniciar la ronda de exposiciones, en primer lugar, como primer expositor, tenemos al secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con ustedes, el doctor Fernando Parra del Carpio. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, muy buenas tardes con todos. Permítame hacerle llegar el saludo a la señora Gladys Silva, al embajador César Jordán y por supuesto a la directora de la Oficina de Participación Ciudadana, a todos los presentes el día de hoy y a los que nos están siguiendo a través de las redes de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Reciban el cordial saludo del doctor Eduardo Arana-Issa, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y del doctor Juan Enrique Alcántara Medrano, quien es viceministro de Justicia y también presidente de nuestro Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Para nosotros es un honor estar el día de hoy con ustedes para poder compartir un poco de la experiencia que tenemos desde hace 70 años realizando supervisión y acompañamiento a las fundaciones que operan en nuestro país. Bien, voy a comenzar con la exposición. Por favor, unas diapositivas más atrás. Bueno, vamos a comenzar con unos conceptos previos para poder definir o recordar a todos lo que es una organización sin fin de lucros. Lo más importante es que tenemos que tener presente que nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil, establece 3 tipos de organización sin fines de lucro: la asociación, la fundación y, lo más importante o finalmente, el comité. Por favor. ¿El puntero? Sí. Bien, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de los 3 tipos de organización sin fines de lucro, que en este caso es la asociación, la fundación y el comité, regulados todos en nuestro Código Civil. Vamos a centrarnos en este caso en lo que es competencia del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Nosotros nos encargamos de hacer el control y la vigilancia de aquellas fundaciones. ¿Y qué es una fundación? Es lo que podrán preguntarse. Pues una fundación es una organización que está constituida por un grupo de personas naturales o jurídicas, pero que tiene por característica que van a afectar un patrimonio. A diferencia, voy a retroceder, de las otras organizaciones, la asociación es un grupo de personas naturales o jurídicas que se van a juntar para poder cumplir con un fin común, pero no necesariamente afectan un patrimonio. La fundación sí lo hace, y a su diferencia, el comité
lo que va a hacer es agrupar a estas personas para recaudar fondos para una actividad altruista. Pero ahí viene la pregunta, Fernando, ¿y las ONGs dónde están? Pues debo indicar que las ONGs no son una personería jurídica, es una condición que cumplen o bien una asociación o bien una fundación que se inscribe en el registro de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para poder recibir fondos y poder operar. Bien, ya tenemos entonces que es una fundación, recordemos que es entonces la afectación de uno o más bienes para la realización de un objetivo, y este objetivo, de acuerdo a nuestro Código Civil, el artículo 99, puede ser de carácter asistencial, cultural u otro de interés social. Bien, por su parte, el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones es el encargado de realizar el control y supervisión de las fundaciones que operan en el Perú. Este consejo forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se encuentra adscrito al Viceministerio de Justicia. Por favor, para que podamos compartir un video y podamos conocer un poco más de las labores del Consejo de Supervigilancia y Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el órgano encargado del control y la vigilancia de las fundaciones que operan en el territorio nacional. Cumpliendo con el marco legal, el Consejo se encarga de desarrollar 5 procedimientos administrativos esenciales, como la inscripción de fundaciones, la autorización para modificar su régimen económico y administrativo, autorización de actos de disposición de patrimonio por actividades no ordinarias, autorización para contratar con vinculados, el inicio del trámite judicial de disolución de fundaciones. Transversal a ello, realiza el control del cumplimiento del marco legal y el adecuado uso del patrimonio afectado a través de las acciones de control. En el Perú existen 387 fundaciones activas en 21 departamentos, dedicadas a la educación, cultura, deporte, asistencia social, entre otros. En el marco de la modernización del Estado, se ha adoptado un plan de mejora del servicio público, aprobando un estatuto modelo, realizando mesas de trabajo, capacitaciones y visitas de acompañamiento para fortalecer a las fundaciones. Participa de las ferias de fundaciones, caravana de justicia y megacampañas de defensa pública en Lima y provincias. Además, se promueve la interacción entre fundaciones y entidades del Estado, participando en planes como PRONASEC y el INPE, y atendiendo los pedidos ciudadanos de becas de estudios, asistencia social, entre otros. En este 2024 se celebrará el segundo Encuentro Nacional de Fundaciones, un espacio técnico y académico para dilucidar sobre el marco legal, sus obligaciones, compartir buenas prácticas y mejorar los resultados. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Bien, muchas gracias. Ese video grafica un poco de las actividades que venimos realizando día a día en el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones. El video indicaba 387 fundaciones, hoy en día son 389 y hay 3 más que están en estudio en este momento para poder inscribirse en nuestro Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. Estas 389 fundaciones operan en 21 departamentos de nuestro territorio nacional y manejan un patrimonio de 1.106 millones de soles, los cuales implican un trabajo bastante importante de parte del Ministerio de Justicia para poder hacer un control efectivo de su uso en cumplimiento de sus fines y objetivos. Bien, vamos a contar entonces un poco nuestra experiencia de fiscalización a las fundaciones. Quiero comenzar indicando que la fiscalización para nosotros es dividida en 2 grupos. En este caso vamos a hablar de una fiscalización administrativa que es realizada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, por la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, el APSI, y por supuesto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente rector de las fundaciones que operan en nuestro país. Pero adicional tenemos un grupo que es la fiscalización judicial. Esa la va a realizar la Policía Nacional del Perú en coordinación con el Ministerio Público y por supuesto la intervención del Poder Judicial en el caso que estimen pertinentes. Quiero indicar que en esta diapositiva tenemos una precisión más, porque hay un grupo más de fiscalizadores de las fundaciones.
y el grupo que los fiscaliza son los donantes. El mismo donante que realiza un aporte a la fundación es el que le va a pedir rendición de cuentas. También ese grupo está conformado por los beneficiarios de las fundaciones, quienes van a pedir que las fundaciones operen en cumplimiento de sus fines, que les brinden los servicios sociales que se han comprometido a darles. Bien, ahora, debo señalar que nuestra fiscalización no es una actividad que es realizada de manera esporádica o sin ningún tipo de planificación. Por el contrario, nosotros en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones hacemos un estudio previo de las fundaciones y una planificación. Nosotros en diciembre de cada año establecemos un plan de trabajo en el cual señalamos cuáles son las fundaciones que vamos a revisar, pero lo más importante es por qué las vamos a supervisar. Y acá quiero señalar este enfoque basado en riesgo, porque el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es parte del grupo de trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera GAFILAT, por el cual buscamos evaluar a esas organizaciones sin fines de lucro a fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tenemos dos criterios de enfoque con ellos. Tenemos por su finalidad y actividades, y lo más importante por su ubicación geográfica. A la vez, nosotros en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones tenemos administrativamente un enfoque también basado en riesgo con algunos criterios adicionales, como puede ser aquellas fundaciones que no cumplen con sus obligaciones, las que hemos detectado que tienen algunas actividades que han sido realizadas sin autorización previa del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, o en algunos casos cuando hemos hecho una supervisión previa y hemos recomendado poder hacer una continuación de esta acción de control a través de una supervisión, sea contable o legal. Aquellas que han tenido una autorización por parte del Consejo, como para poder modificar su estatuto, hacer actos de disposición de patrimonio, pero que necesitamos ver que efectivamente este se venga cumpliendo. Vamos a supervisar también aquellas fundaciones que tienen un alto patrimonio. Debo indicar que del levantamiento de información estadística permanente que tenemos en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, hemos podido detectar que solamente 50 fundaciones concentran el 99% de esos 100.106 millones de soles de patrimonio que tienen las fundaciones. Bueno, aquellas que obviamente son sujetas de queja o denuncia por parte del público beneficiario, las que cumplen con presentar sus obligaciones, es decir, su plan, presupuesto, sus balances, cuentas y memorias, y que han sido sujetas de observaciones, aquellas que tienen un patrimonio medio o bajo, de acuerdo también a la ubicación geográfica, o aquellas que han sido recientemente constituidas. La conjugación de esos factores nos va a llevar a determinar, como lo indica ese semáforo, si es un riesgo alto, medio o bajo, y nos va a indicar en qué momento vamos a supervisarla. Aquellas obviamente que están en el nivel más alto, en el rojo, van a ser supervisadas durante todos los periodos que nos corresponda hacerlo. Pueden ser 1 o 2 veces al año, si es que así lo estimamos pertinente. Debo señalar que nuestras acciones de control tienen 3 niveles. La primera de ellas es la supervisión legal o contable, que dura aproximadamente un día. Tenemos el examen especial, que es una acción de control más de índole contable financiero, que tiene una duración de 30 días. Y finalmente la auditoría, que ya todos conocemos, tiene un alcance contable tributario y está dirigido a analizar el sustento económico y financiero de una cuenta determinada. Tiene una duración aproximada de 90 días. ¿Cómo hacemos esta fiscalización? Tenemos 3 etapas. Nosotros tenemos una directiva desde el año 2016, que es la Directiva para el Planeamiento, Desarrollo y Cierre de las Visitas de Supervisión. Esta directiva está siendo objeto de una actualización porque se imaginarán que después del 2016 y habiendo pasado una pandemia hay que incluir ciertos criterios de evaluación, dentro de ellos poder incluir el factor de hacer la supervisión de manera remota. Entonces, hemos dividido en 3 etapas esta acción de control. En un momento previo vamos a revisar
la información que hay de la Fundación en el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, los propios antecedentes. Recuerden que hay fundaciones que tienen más de 70 años inscritos con nosotros. Es más, puedo mencionar que la fundación número 1, la Fundación Fawcett, hasta el día de hoy todavía está activa, y esta fundación tiene una información bastante importante que administramos en nuestro Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. Hacemos también una revisión en los registros públicos sobre el estado situacional de la partida de la fundación y la partida registral de los inmuebles que han sido afectados, en caso que así lo tenga. Revisamos los procedimientos TUPA que tenemos en el Consejo, revisamos la situación tributaria ante la SUNAT y revisamos denuncias o actividades en redes sociales. ¿Esto por qué hacemos esta actividad previa? Porque nosotros vamos a ir a esa acción de control ya teniendo un objetivo de qué cuenta especial vamos a revisar o qué acción vamos a realizar a fin de requerir información a la Fundación. Durante la evaluación que hacemos, nosotros vamos a levantar la información tanto documental como vamos a verificar la información que ellos nos han declarado en sus planes, presupuestos, en sus balances, cuentas y memorias. También vamos a ver una verificación de las actividades sociales de la Fundación, eso lo voy a explicar más adelante. Vamos a hacer una entrevista con los beneficiarios y brindar, la parte más importante es que no solamente fiscalizamos, hacemos una actividad preventiva brindando una orientación a las fundaciones sobre cómo pueden mejorar su gestión. Yo creo que un punto importante de todo ente de control, de ser una persona natural o jurídica, es que debe haber una capacitación o formación previa para que podamos evitar que hayan fundaciones que vulneren el ordenamiento legal. Bueno, posterior a la supervisión, a la acción de control que realizo, vamos a hacer un seguimiento del levantamiento de estas observaciones que se han formulado. Hacemos un seguimiento de la implementación de las recomendaciones. Las recomendaciones son formuladas para el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, pueden ser formuladas para un ente administrativo, como puede ser la Unidad de Inteligencia Financiera o SUNAT, o incluso registros públicos. Y finalmente vamos a ver la adopción de acciones administrativas o judiciales, que lo vamos a ver en unas diapositivas también más adelante. Bueno, ¿qué revisamos? Esto lo podemos ver acá. Revisamos, lo he comentado, una revisión administrativa en la cual vamos a ver la parte legal y contable de una fundación. Vamos a revisar el libro de actas, vamos a ver los registros contables, el registro de donaciones, el libro diario, caja y bancos y cualquier otro sustento económico financiero que tenga la fundación. Y lo más importante, que ahora estamos incorporando un factor de revisión operativa, es decir, vamos a ver in situ el local de la fundación, a constatar el domicilio fiscal donde opera y entrevistar a los beneficiarios, porque puedo supervisar en temas documentales, pero operativamente la fundación funciona bien. Acá tenemos unas imágenes, las primeras del lado izquierdo de la pantalla es una supervisión de índole administrativo, es lo que revisamos, la parte legal y contable, y hacia el lado derecho ven unas supervisiones que hacemos de índole operativo. Estamos en un colegio en la parte superior en el Cusco, al cual nos acompañó el viceministro de Derechos Humanos, y en la parte inferior una supervisión operativa que hicimos una fundación acá en la ciudad de Lima que trabaja con niños con parálisis cerebral. Por eso es importante conocer que las fundaciones realmente brindan un servicio social a público necesitado. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Dirán ustedes, ¿no? Fernando, ¿supervisas? Debo comentarles un dato estadístico para que también puedan manejar. Supervisamos alrededor del 43% de las fundaciones cada año, y va incrementando no solamente de acuerdo al número de fundaciones, cada año subimos un porcentaje más, 44, 45. La idea es tener un control absoluto de las actividades de las fundaciones que operan en nuestro país. Bueno, ¿qué efectos tienen esta supervisión? Pues la primera es que podemos formular observaciones a la propia fundación para que pueda mejorar su gestión administrativa, legal o contable.
La segunda es que vamos a formular unas recomendaciones que es de índole interno, puede ser, por ejemplo, actualizar los datos de ubicación de la fundación, hacer una supervisión legal o contable para el próximo año, o incluso podemos recomendar hacer una actualización de información en los registros públicos cuando hayamos detectado alguna situación por regularizar. Un tercer efecto es que podemos comunicar la información contable observable que hayamos encontrado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en este caso mi persona, el secretario técnico del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ejerce la labor de oficial de informe ante dicha unidad. De igual forma, podemos iniciar acciones legales contra los administradores de la fundación en caso del incumplimiento de sus obligaciones, esto en el marco de lo dispuesto en el artículo 106 del Código Civil. Y finalmente, la sanción más grave es que hacemos el retiro de la fundación de nuestro Registro Administrativo Nacional de Fundaciones y corremos esa información a la SUNAT para que quede anotado en la partida, digamos, en el Registro Único de Contribuyentes de SUNAT, esta condición de la fundación y pueda dejar de operar tributariamente. Pero no todo es malo, señores, en una supervisión, en una fiscalización a una fundación. Tenemos una parte buena. ¿Cuáles son los beneficios? Lo que ven en pantalla. Esa es una constancia de inscripción en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones del Ministerio de Justicia, que es presentado, que es utilizado por las fundaciones, primero para transparentar sus labores ante sus donantes o beneficiarios, ¿no? Es una garantía que la fundación que está operando es acompañada, supervisada y controlada en todo momento por el Ministerio de Justicia. El segundo beneficio es que le permite obtener, valga la redundancia, beneficios tributarios y como puede ser la exoneración de impuesto a la renta o la inscripción para ser perceptores de donaciones. Y el tercer requisito o el tercer beneficio en este caso es que al estar inscrito en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones pueden tener articulación entre fundaciones con los ejercicios que estamos desarrollando de la mesa de trabajo de fundaciones temáticas de asistencia social, de educación, de cultura, o el Encuentro Nacional de Fundaciones, o la articulación con entidades del Estado. La semana pasada hemos tenido una mesa de trabajo que han participado un número bastante importante, 16, 17 fundaciones, con los diversos programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, ya para terminar, porque tengo poco tiempo y debo dejar también a mis compañeros de mesa disertar sobre esta importante labor, quiero darles algunas conclusiones. Tenemos tres. La primera, obviamente contando con la información del Registro Administrativo Nacional de Fundaciones, en el Perú existen 389 fundaciones inscritas ante el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones se encarga, como ya los he comentado, de supervisar las fundaciones inscritas y no inscritas que operan en el territorio nacional. Y finalmente, debo indicar que la supervisión se realiza a las fundaciones es de carácter administrativa y operativa, pudiendo ser sancionadas en caso se encuentren infracciones al ordenamiento legal. Ya para cerrar, un poco y también para compartir algunos datos con ustedes, los invito a que tengan más información acerca del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Tenemos nuestro dato de contacto, donde está la oficina física del Consejo, los correos electrónicos de contacto, la central telefónica que tenemos y nuestro horario de atención al público. Bueno, conmigo es todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Fernando Parra del Carpio. Bueno, como siguiente expositora, ella tiene 14 años en el sector público con funciones en SUNAT, Programa Nacional Guaguaguasi, Programa Nacional Cunamás. Ella es licenciada en Administración de Empresas y actualmente ella es jefa del órgano de control institucional de la Agencia de Cooperación Internacional APSI. Con ustedes, la doctora Gladys Silva Acosta. Un fuerte aplauso, por favor.
Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Me siento honrada por la oportunidad de compartir la mesa de honor con la doctora Milagros Salazar, el representante del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones y el director de Cooperación Internacional de la Cancillería, personas con vasta experiencia y conocimiento en el tema que nos trae esta tarde. Por lo que expreso mi agradecimiento por la invitación a la Oficina de Participación Ciudadana, la Sugerencia de Coordinación Parlamentaria y a la Sugerencia de Control de Seguridad Interna y Externa de la Contraloría General de la República por la delegación a esta importante conferencia. Bien, el tema que nos convoca esta tarde es un tema que viene siendo tratado efectivamente en el Congreso, con réplicas en diferentes medios de comunicación en las cuales he tenido la oportunidad de escuchar ciertos cuestionamientos que hace la opinión pública referente a la fiscalización de la ONG y cuál es el marco de intervención de la Contraloría General de la República en esta fiscalización. En otras palabras, ¿qué hace la Contraloría? Tomando en cuenta la opinión de Javier Aspur, presidente de la Asociación Nacional de Centros, respecto al control de las ONGs en el Perú, es que se ha creado un discurso en el que intenta mostrar que los recursos de la cooperación técnica internacional que llega a diversos ámbitos de la sociedad civil no son transparentados ni hay supervisión. No obstante, los recursos de esta cooperación internacional son fiscalizados por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, a la cual presentan información detallada de manera anual. También se presenta información pormenorizada a la SUNAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguro, que supervisa los recursos que llegan a instituciones del sistema de cooperación internacional. Basándonos en esta opinión, efectivamente, tal cual lo manifiesta, la fiscalización de las ONGs se encuentra a cargo de 3 unidades. SUNAT, ¿podemos pasar la diapositiva, por favor? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, bien. Les decía, ¿no? Acá tenemos tres unidades, 3 entidades del Estado, las cuales intervienen en la fiscalización de las ONGs. En primer lugar, SUNAT, ¿no? SUNAT supervisa aquellas ONGs que usan el canal tributario o aduanero. En ello hacemos referencia a las donaciones que ingresan por aduana del país y las que obtienen beneficios tributarios y aduaneros, ¿no? En segundo lugar, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, para efectos de prevenir y detectar el lavado de dinero o de activos y o financiamiento del terrorismo, el Estado peruano cuenta con esta unidad, que es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Estas organizaciones sin fines de lucro, calificadas como entidades supervisadas, se encuentran obligadas a implementar un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, debiendo reportar a la UIF sus actividades sobre operaciones sospechosas, nombrando para ello un oficial de cumplimiento que será responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del referido sistema de prevención. Con respecto a estos 2 puntos, SUNAT y la UIF, en realidad no me corresponde mucho profundizar sobre el tema, dado que no se encuentra en el ámbito de mi competencia. Respecto al APSI, bueno, esta es una entidad regulada por la Ley 27692, la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en cuyos artículos 2 y 3 establecen que es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, que goza de autonomía técnica, económica, presupuestaria y administrativa, la cual es encargada de ejecutar, programar, organizar, controlar, supervisar y fiscalizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, la cual se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior, ¿no? Por consiguiente, gozan de beneficio tributario. El APSI administra un registro, el registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, las ONGD, también las ENIEX y las IPREDA, ¿no? Las IPREDA, que son un registro de instituciones privadas sin fines de lucro, receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior.
por lo que estas entidades, para fines de transparencia, tienen la obligación de inscribirse en la ABSI en un registro, los programas, los proyectos o actividades a su cargo, y así como supervisar en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de estas organizaciones que se encuentren registradas en la ABSI. En ese sentido, cuando las ONGs optan por cuando las ONGs optan por acogerse a estos beneficios tributarios que el Estado les reconoce, se sujetan a la supervisión y fiscalización de la ejecución de sus actividades y financiamiento, las cuales se encuentran a cargo de la ABSI, ¿no? A fin de comprobar que los beneficios obtenidos se encuentran en el marco legal y el uso adecuado de los recursos de la cooperación técnica internacional. De lo expuesto es importante señalar, ¿no?, en el marco de lo que está aconteciendo, que este tema representa un desafío normativo para el Poder Legislativo, toda vez que se precisa delimitar y precisar las funciones de cada entidad, ya sea con acciones propias o acciones conjuntas, así como establecer mecanismos de control bien determinados, ¿no?, en torno a los procesos de fiscalización que desarrollan las diferentes entidades con facultades de supervisión y fiscalización, para evitar la superposición de funciones o ejecución o dejar de implementarlas por desconocimientos o alcance. Todo ello a fin de no afectar los actos de fiscalización y supervisión que a cada entidad le corresponde. En el marco de la actuación de la Contraloría y los OSI, el artículo 82 de la Constitución establece que la Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que tiene a su cargo la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y de las operaciones de deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. En el desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que la CGR fiscaliza las entidades que utilizan recursos públicos sin restricciones. Sin embargo, siendo las ONGs entidades privadas sujetas a control, mientras que perciban, administren o recursos de la cooperación técnica o son registradas en la ABSI. Es decir, Contraloría interviene cuando las organizaciones sin fines de lucro están registradas en ABSI. Y por ello hace uso de sus beneficios tributarios, y en la cual nosotros como órgano de control, a través de las modalidades de servicio de control simultáneo posterior, nos permite ejercer el control, ¿no?, que es la supervisión y la vigilancia y la verificación, así como los actos y resultados de la gestión, ¿no?, para medir el grado de eficacia, eficiencia, transparencia y economía y el buen uso y destino de los bienes y recursos del Estado y el cumplimiento del marco normativo. CGR o los órganos de control del Sistema Nacional de Control, como son los OSI, verifican el cumplimiento del adecuado uso de los recursos en el marco normativo. Para ello, nosotros como órgano de control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional venimos efectuando, ¿no?, servicios de control bajo esas modalidades, en las cuales puedo presentarles algunas. Creo que no se nota muy bien. Desde el 2000, hemos cogido unos cuantos en el marco de la supervisión y la fiscalización. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un servicio de control específico, que es un servicio que apunta a una responsabilidad, a determinar una responsabilidad. Por ejemplo, aquí en este servicio que efectuamos el 2021, hemos visto los procedimientos administrativos sancionadores derivados de supervisiones a donaciones. Por otro lado, en 2023 hemos visto el control y fiscalización y la ropa y calzado usado, que es proveniente del exterior, en las cuales se ha advertido una responsabilidad
administrativa, ¿no? Por otro lado, pues el año pasado hemos hecho como órgano de control un servicio de orientación de oficio a las acciones de supervisión en atención a la información de la fuente externa sobre presunto uso inadecuado de recursos provenientes de la cooperación técnica por entidades privadas inscritas en los registros de la Agencia Peruana. No es una orientación de oficio. Por otro lado, hemos llevado a cabo un servicio de control concurrente al seguimiento del programa de proyectos de cooperación técnica internacional, ¿no? Esto lo hemos dividido por hitos, en las cuales en cada uno de los hitos hemos sacado unas situaciones adversas que son como alertas a la gestión para que puedan ser corregidas en el momento. O sea, es una supervisión o un control simultáneo. Por otro lado, también hemos efectuado una visita de control a la supervisión, a la fiscalización de donaciones de equipos médicos provenientes del exterior, en la cual, por ejemplo, hemos detectado que no se cumple con la revisión de la documentación que acreditan el traslado de estos equipos y, bueno, la entrega de actas, lo cual inobserva las propias guías de supervisión y los manuales de procedimientos de la entidad, de la AFSI, ¿no? Entonces, todos estos hechos han sido advertidos y comunicados al titular de la entidad, a la directora ejecutiva de la AFSI, a fin de que puedan sanar o corregir estas situaciones adversas a fin de llegar a una mejora de gestión, ¿no? Para eso son los controles simultáneos que ejerce la Contraloría a la supervisión y la fiscalización que efectúa la AFSI a las ONGs. O sea, nosotros podría decirse que controlamos que AFSI efectúe bien su trabajo de fiscalizar y supervisar a las ONGs. Entonces, bueno, también hemos realizado básicamente, acá realizamos una auditoría de cumplimiento. Esta auditoría de cumplimiento es una acción, un servicio de control posterior, es decir, a hechos que ya pasaron. Aquí lo importante, bueno, en esta auditoría de cumplimiento fue bastante extensa, hemos tenido 4 observaciones, de las cuales la más relevante y que tiene que ver con el tema de supervisión y fiscalización es, bueno, la emisión de las constancias que son emitidas por la AFSI durante el periodo 2023 y 2024 para la obtención del beneficio tributario de devolución de impuestos, presentan una motivación insuficiente de la decisión adoptada, autorizando a las entidades ejecutoras a gestionar ante la SUNAT la devolución de impuestos, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, el listado, es un listado, el listado de comprobantes que acreditaban la ejecución de una intervención, pues no se ajustaba, no se ajusta. Entonces, AFSI, por temas de gestión, realizó pues una revisión rápida, ¿no?, la cual pues no acredita fehacientemente una motivación para que SUNAT efectúe la devolución de estos impuestos, ¿no?, del IGB y el impuesto del IPM. Entonces, esta es la última auditoría de cumplimiento que efectuamos el año pasado, básicamente a la Dirección de Operaciones y Capacitación de la AFSI. En realidad, pues nosotros como órgano de control vemos controlar los procesos misionales de la agencia, entre las cuales se encuentra pues la supervisión y la fiscalización de las ONGs, ¿no? Bien, en relación a la transparencia de la información de AFSI, acá esto también fue un tema muy importante dada un tanto la presión mediática, se podría decir, de la prensa, ¿no? Toda vez que diariamente o cada domingo salía pues ciertas no denuncias, sino recortes periodísticos, opiniones periodísticas en relación a AFSI, a la gestión y al manejo pues, de la supervisión de las ONGs, ¿no?, y de la fiscalización. Es por ello que nosotros como órgano de control
revisamos la información y efectivamente pues había bastantes recortes periodísticos en los cuales ABSI tenía mención. Entonces, lo que hemos hecho pues es verificar cada una de estos recortes periodísticos y pedir evidencias, porque nosotros como órgano de control trabajamos con evidencia fehaciente y que sea también suficiente y apropiada. Entonces, en ese sentido, vimos la publicidad, pues los recortes periodísticos, y efectivamente pues había unos temas de transparencia de la información, ¿no?, en las cuales nosotros como órgano de control sacamos una orientación de oficio en la cual la señalamos como publicidad de las donaciones efectuadas con cooperación técnica internacional, cooperación internacional no reembolsable a través de registros implementados por la Agencia de Cooperación Internacional. Ese fue el título de nuestro informe, ¿no? Y la situación alertada o nuestra situación adversa fue que el ABSI carece de un registro de donaciones de mercancías percibidas por las entidades públicas y privadas con recursos provenientes de la cooperación internacional no responsable, a pesar de contar con dicha información. O sea, ABSI sí cuenta con esa información, solo que no lo publicaba, ¿no? Entonces, en ese momento advertimos eso, que efectivamente no había una transparencia en la información contando. Pese a que ABSI contaba con esa información, no era revelado en sus portales de transparencia, ¿no? Entonces, dicho esto, pues se comunicó la situación adversa al titular y a la directora ejecutiva, y bueno, ellos tienen un plazo, ABSI tiene, o bueno, las entidades auditadas tienen un plazo para subsanar o corregir estas situaciones, ¿no? Pasó el tiempo y bueno, tomaron medidas, las medidas de gestión, y se puede corroborar a través de los portales que también les invito a visitar, que ABSI sí tiene información, ¿no?, revela información en el marco de la transparencia de las donaciones efectuadas, entidades registradas, cuántas ONGs y NIEX están registradas, cuáles son los requisitos para inscribirse. Cuenta con canales de información, ¿no? También cuenta con números telefónicos a los cuales pueden acceder y poder pedir estos requisitos, ¿no? Entonces, ahí nuestro aporte como órgano de control, como órgano de control fue alertar a la entidad: mira, no estás publicando, no estás haciendo transparente tu gestión, no estás haciendo transparente tu información, pese a que la tienes. Entonces, ese fue nuestro aporte, un aporte simultáneo para que se pueda corregir en el momento, ¿no? Para que se pueda corregir y el ciudadano de a pie pueda ingresar, pueda pedir esa información o pueda verificar que efectivamente ABSI, bueno, está cumpliendo de repente con sus registros, cumpliendo con sus tiempos y cuáles son los requisitos, ¿no?, para los cuales pueden acceder, a qué requisitos pueden acceder, ¿no? Bien, esa fue mi participación. Espero que por ahí preguntas luego. Muchísimas gracias a la doctora Gladys Silva Acosta por su participación. Bueno, finalmente nuestro siguiente expositor es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, con estudios en la Universidad Católica, Universidad de San Martín de Porras y Universidad del Pacífico. Además, ha sido representante de la Cancillería en reuniones nacionales e internacionales y en diversas instituciones de cooperación de fondos de contravalor en Canadá, España, Francia y Japón. Actualmente es parte de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería. Con nosotros el embajador César Jordán Palomino. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a Milagros Salazar y por su intermedio a la vicepresidenta Patricia Juárez, también de parte y por especial encargo del canciller. Saludos a los compañeros de la mesa y al público presente. Si puede poner la exposición, me voy a referir a algunos aspectos ya tocados por mis compañeros respecto a la supervisión de lo que se llama un poco extensamente las ONGs. Y ciertamente, coincidiendo con lo que ya se ha dicho,
su impacto en la opinión pública, que es la razón precisamente de esta oportuna conferencia. Esto funciona así. Quería permitirme rápidamente poner en contexto, cuando estamos hablando de cooperación internacional, es en qué momento surge en la historia de nuestra humanidad el concepto de cooperación internacional. Primero tenemos el Estado moderno, es decir, cuando los reinos dejan de ser propiedad del rey y se transforman en una entidad, el Estado independiente del monarca y con sus propias reglas y su propio territorio, su propia población claramente establecida. Este concepto llega a su crisis en la Primera Guerra Mundial y es en especial en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, por eso lo hemos destacado en azul, que nace el concepto de cooperación internacional, precisamente con el Plan Marshall de reconstrucción de Europa destruida por la guerra. En ese momento nace ese concepto de ayudar a otros países, principalmente Estados Unidos, a Alemania, Francia y todos los países de Europa destruidos por la guerra. Luego, otra realidad después de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría, que a su vez se compone en dos etapas. El terror hasta el año 1962, los mayores acá recordamos la crisis de los misiles en Cuba, que el mundo estuvo efectivamente a punto de la destrucción nuclear, y luego el equilibrio estratégico que se alcanzó hasta la caída de la Unión Soviética, que fue la coexistencia pacífica. Y la posguerra fría con las nuevas realidades, que también es importante para el concepto de cooperación internacional, porque ya no es un mundo bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después Rusia, sino que surgen nuevos actores, los BRICS, China, India, Brasil, Sudáfrica y otros países importantes, aportantes de cooperación internacional, como podrían ser los países árabes, los países del Golfo. Este es un poco el contexto. Y también tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de cooperación internacional. La cooperación internacional significa transmitir recursos para generar progreso, ¿no? Eso es muy importante, y esta movilización es internacional, es decir, es entre estados, entre realidades nacionales diferentes. Se traslada de manera transfronteriza. Y también otra condición es que sea entre países de distintos niveles de desarrollo. O sea, no hay cooperación entre dos países que están igual. O sea, se necesita que un país sea pobre, otro país sea rico, o que un país tenga algo que el otro país, aunque sea de similar nivel de desarrollo, no tiene. Ahí también es otra condición de la cooperación internacional. Luego, sobre todo últimamente hay metas comunes. Podemos hablar, todos ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030, es decir, la humanidad se ha trazado metas comunes, podemos estar con ellas o no de acuerdo, pero existen como metas, como un futuro deseado para todos, y la cooperación internacional cada vez se basa más en dichas metas comunes. Y finalmente, otro elemento de la cooperación internacional son criterios de solidaridad, gratuidad, etcétera. O sea, para decirlo en una palabra, la cooperación internacional es gratuita. O sea, se otorga, no es el comercio internacional, no son las inversiones, sino es un concepto de ayudar al otro sin un interés, por lo menos un interés inmediato, concreto. También tenemos que diferenciar la cooperación financiera reembolsable, que son los préstamos, de la cooperación financiera no reembolsable y lo que llamamos también cooperación técnica, que es nuestro negocio, es de lo que estamos hablando acá cuando hablamos de las ONGs y la fiscalización, la transparencia, etc. Y hay un contexto de esta cooperación internacional que básicamente, como les he dicho, la reducción, las nuevas agendas globales, también hay un contexto de reducción de la ayuda y de reorientación de la ayuda. El Perú está particularmente afectado por esto porque, como saben todos ustedes, somos considerados un país de renta media alta,
Eso significa que el PBI se divide entre el número de habitantes, ¿no? Eso significa que todos tengamos $16.000 al año, no. ¿Verdad? Es una categoría heterogénea, pero en eso se basan los países donantes para otorgar cooperación. Y también hay una reorientación a países en guerra, a países en crisis humanitarias, a países con hambruna, sequías extremas. Entonces la cooperación se está yendo cada vez más a África. Este tema de Gaza y este tema de Ucrania va a significar una gruesa reorientación de fondos en perjuicio de países como el Perú, que todavía necesitamos cooperación. Luego hay una gobernanza compleja, hay muchos escenarios de cooperación, muchas reuniones, muchos organismos dedicados al tema de la cooperación, nuevos actores, como ya lo he dicho, cooperantes emergentes, nuevos cooperantes, nuevas modalidades y una interdependencia. Ahí tenemos nosotros un factor a favor, que es la interdependencia y el rol de los bienes públicos internacionales. ¿Qué cosa es un bien público internacional? El agua, el clima, la Amazonía, los bosques, los minerales críticos, cosas que el Perú tiene y con los cuales puede entrar a negociar cooperación internacional. Todo esto es un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar sobre las ONGs. Acá ya habíamos hablado de la Agenda Internacional de Desarrollo, hay efectividad de la ayuda, alianzas para el desarrollo, transparencia y mutua responsabilidad, la famosa Agenda 2030, y un concepto muy importante que es la apropiación. Es decir, la cooperación internacional desde hace ya varios años no es decidida por el país que otorga cooperación, es decidida por el país que recibe cooperación. O sea, nosotros decimos qué cosas necesitamos y sobre esa base pedimos a los países que pueden otorgarnos lo que nosotros necesitamos. Eso se llama apropiación. Y otro concepto que los países deben responder esa apropiación, que se llama alineación. ¿Por qué la cooperación internacional no está a cargo del Ministerio de Economía, de ese plan, del MIDIS? ¿Por qué está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Acá primero hay una situación legal. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 3 ámbitos de competencia, que son las relaciones internacionales, que es un poco el océano donde nos movemos los actores internacionales, la política exterior, que si quieren es la dirección que adopta el Estado peruano en ese océano, y la cooperación internacional. Eso, de acuerdo a la Ley de Organización y Función del Ministerio, esos son los 3 ámbitos de competencia del Ministerio. Pero además las 4 políticas nacionales, una de ellas a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de ellas es la cooperación, o sea, la Política Nacional de Fronteras, la Política de Migrantes, la Política Nacional Antártica y la Política Nacional de Cooperación está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. También está claramente diferenciada, como hemos dicho, de la cooperación financiera reembolsable, que está a cargo del MEF, y la otra cooperación en seguridad y defensa, que está a cargo respectivamente de los Ministerios del Interior y de Defensa. Nosotros no tenemos que ver con armamentos, sino con cooperación técnica internacional para transmitir recursos, conocimientos, tecnologías, etc. ¿Y por qué decía está a cargo así del Ministerio de Relaciones Exteriores? Primero porque es internacional, valga la redundancia. Es decir, se desarrolla en escenarios internacionales, tiene una orientación de afuera hacia adentro, es decir, nuestra demanda la planteamos hacia afuera y recibimos la cooperación desde afuera. También tenemos una oferta, a eso es importante referirnos. El Perú ha ido creciendo en los últimos 30 años y ha desarrollado algunos o muchos aspectos o sectores exitosos que estamos en capacidad de compartir y estamos compartiendo con otros países. Entonces eso también es de adentro hacia afuera. Luego, la gestión es externa. Hay un peso específico con relación a la política exterior. El Perú no vive de la cooperación internacional. Si vemos el PBI, que son 240.000 millones de dólares, con respecto a la cooperación internacional, que son 500 millones, es una fracción muy pequeña que no tiene una determinación
concreta en el desarrollo en términos macroeconómicos. Sí tiene un impacto cualitativo, significativo. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de un proyecto que se llamaba Eurosolar, donde en una comunidad altoandina que vivía de pastores, ovejeros, que vivían prácticamente en el siglo XVIII, gracias a un panel solar, una antena de internet, una batería de gel, un televisor y un refrigerador, al día siguiente los niños tienen vacunas, al día siguiente los niños están viendo Discovery Channel. Ese es un salto cualitativo, con poco dinero, pero de gran impacto. Pero también tiene un importante efecto en la gestión externa. Estamos viendo en estos días, como dijo Milagros, el tema de las nuevas decisiones de los Estados Unidos sobre la cooperación internacional que administran, y eso tiene un impacto en política exterior, un impacto diplomático. Ahora la Cancillería tiene que hablar con los Estados Unidos para ver cómo va a ser esto. Pero también, como les había dicho, el Perú tiene una oferta importante que es un elemento de prestigio internacional para el Perú. Y finalmente, otro por qué la Cancillería está a cargo de la cooperación internacional, porque es el único ministerio en el Perú que maneja redes mixtas. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la transnacional, que son las embajadas, consulados, etcétera, pero también tenemos una red nacional, tenemos oficinas desconcentradas en el interior del país, actualmente 13, próximamente 15 oficinas en todo el país que recogen la demanda de cooperación de las regiones y que también recogen las capacidades de las regiones para ofrecer cooperación a otros países. Acá vemos cómo confluyen todos los elementos de los que he estado hablando, y esto es importante darnos cuenta el rol que juegan las ONGs en la confluencia de las agendas internacionales del cambio climático, la Agenda de 2030, efectividad de la ayuda, nuestra expectativa de acceder a la OCDE y varias políticas, planes, objetivos de desarrollo nacionales, etcétera, todo lo cual confluye en el Ministerio de Relaciones Exteriores y APSI, y también la influencia de los otros actores, que son los países que ofrecen cooperación al Perú, que tienen también sus propias agendas, muchas de las cuales se reflejan en las agendas de las ONGs que ejecutan cooperación en el Perú. Y al lado derecho ven las prioridades de la cooperación internacional para el Perú, que son 4. Inclusión social y acceso a servicios básicos, Estado de gobernabilidad, economía competitiva, empleo y desarrollo regional y recursos naturales y medio ambiente. Esas son las 4 prioridades que tiene el Perú para la cooperación internacional. Es decir, esa es la base de nuestra negociación y ese es el entorno en el que deben desempeñarse las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan cooperación. Según las últimas cifras, la cooperación oficial, y acá ya entramos un poco más al tema, la cooperación oficial es la que otorgan los gobiernos al Perú, se incrementó en 4% en los últimos años. ¿Por qué? La pandemia, ¿no? A pesar de que supuestamente debía reducirse la cooperación oficial al Perú, la pandemia hizo que aumentara, ¿no? Y la cooperación privada, ¿qué es la cooperación privada? Es la que otorgan ONGs extranjeras, iglesias, etcétera, al Perú, más bien cayó en 6%. Ahí se ve abajo cómo entre 2011 y 2015, es lo que le decía, cayó en 20%, pero en el periodo 2018-2022, la pandemia subió en 35%. Es decir, estamos actualmente en la media de $500 millones, como les había dicho antes. Este es otro dato importante porque también es el campo de acción de las ONGs. ¿Dónde se distribuye en el Perú la cooperación internacional? Principalmente en Lima. Ahora no nos engañemos, no es que la mayor parte de proyectos son en Lima, sino que muchos se declaran en Lima o las organizaciones tienen sede en Lima. Eso no significa que esas organizaciones o parte de ese monto se esté efectuando en provincias, ¿no? Loreto, San Martín, Ucayali y Cusco. Loreto, San Martín, Ucayali y Cusco. San Martín y Ucayali tienen
un factor en común, drogas, ¿no? Entonces ahí también la cooperación internacional incide. Alineamiento, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho antes sobre las prioridades nacionales? También APSI mide cómo se alinea la cooperación a los ODS y vemos que el ODS 3 de la Agenda 2030 es el que tiene de mayor prioridad salud y bienestar, y el de menor prioridad es acción por el clima, ¿no? Relativamente menor prioridad con 39,5 millones de dólares, ¿no? Pero digamos, de los 17 objetivos, estos son los 5 objetivos principales para la cooperación internacional en el Perú. Todas estas son cifras de 2022, porque el reporte de 2023 recién está por ser publicado en estos días, espero. Y otra cosa importante es quiénes son los principales países que otorgan cooperación al Perú. Vemos que el primer puesto se lo lleva Estados Unidos con 157 millones de dólares, siempre el año 2022. El principal cooperante de Europa es Alemania, obviamente, lo siguen Canadá, Suiza, la Unión Europea, que administra fondos propios, Corea, Japón y China. Ahora, China aparece con modestos 1,8 millones de dólares, pero el año pasado fue un incremento espectacular con sus donaciones para APEC, y ha habido anuncios ya de importantes montos para la donación a partir de este año, entre ellos la segunda etapa del Centro de Operación de Emergencia Nacional. Estas son cifras, como le digo, antiguas, pero que reflejan una tendencia. Después vamos a hablar del caso de Estados Unidos. Y acá también ya nos metemos de lleno en el tema de las ONGs. ¿Cómo estamos? ¿Quién es el país que apoya más a las ONGs con su cooperación internacional? Estados Unidos. Algunos de ustedes habrán escuchado ayer la declaración del canciller que más o menos 60 ONGs reciben cooperación de los Estados Unidos. España también tiene una presencia importante de cooperación a través de ONGs. Italia, Suiza, Canadá, Bélgica y Alemania son los principales países que cooperan. Pero Estados Unidos, con sus 157 millones de dólares, más o menos un 65% de esa cooperación se ejecuta a través de ONGs. Entonces, este es un dato que tenemos que tener en cuenta para el tema del control, de la transparencia. Y eso está más claro acá. El Perú recibe, cifra del 2022, ahora son 500 millones. ¿Ya? El Perú recibe 500 millones de cooperación. De fuente oficial, vamos a decir 370 millones de dólares. Fuente oficial es de un gobierno, de que viene de un gobierno, ¿no? Y de fuente privada, es decir, que viene de una ONG, 132 millones. Pero, como ya les he dicho antes, bastante de esa cooperación de fuente oficial también se ejecuta a través de ONGs. Entonces estamos hablando que las ONGs ejecutan, esta cifra es antigua, ahora es más del 60% de la cooperación que recibe el Perú. Es decir, si mañana no hubieran ONGs en el Perú, se irían más de 370 millones de dólares de cooperación. Ese es un dato de la realidad. En las áreas temáticas son inclusión social, las áreas temáticas de prioridad de la cooperación, la inclusión social, y la última es Estado y gobernabilidad. Esas son las cifras aproximadas que marcan una tendencia que sigue en la actualidad. Y acá ya decimos la realidad institucional, recogiendo lo que han dicho mis colegas en la mesa, tanto de la Superintendencia de Fundaciones como de la OSI, de APSI, es decir, de la Contraloría General de la República. No existe la categoría jurídica de ONGs. Estamos hablando de fundaciones, asociaciones, comités, clubes de madres, ollas comunes, equipos de fútbol, etc. Entonces, cuando hablamos de la fiscalización de las ONGs en APSI y en la Cancillería, no hablamos de todas las 375.000 organizaciones no gubernamentales que están inscritas en registros públicos. De esas, están inscritas en APSI las que ejecutan cooperación internacional, ¿no? Entonces no estamos hablando de todas las ONGs. Cuidado
con pretender que APSI, que es Agencia Peruana de Cooperación Internacional, tenga la función de fiscalizar ONGs que no ejecutan cooperación internacional. Eso es bien importante porque es un imposible logístico. APSI tiene 100 y tantos funcionarios y un imposible legal. ¿Cuál es la obligatoriedad de las ONGs para inscribirse en APSI? APSI registra y fiscaliza ONGs según 3 condiciones. Una es que ejecuten cooperación de fuente oficial. Es decir, si Alemania le da plata a una ONG alemana o peruana, esa ONG debe inscribirse en APSI. También que ejecuten proyectos con el Estado peruano. Es decir, si una ONG nacional o extranjera ejecuta, por ejemplo, un proyecto de alfabetización con el Ministerio de Educación o un proyecto de salud sexual con el MINSA o un proyecto de derechos de la mujer con el MINP, esa organización debe inscribirse en APSI. Y finalmente, como ya lo adelantó la doctora, también las que reciben beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Devolución de impuestos, acreditación de expertos, es decir, visas, ¿no? Y liberaciones aduaneras de equipos, materiales que desea importar donaciones. Esas 3 se tienen que inscribir en APSI. Entonces la pregunta que se están haciendo ahora, si una ONG recibe fondos de fuente privada, no trabaja con el Estado peruano y no recibe beneficios, ¿está obligada a inscribirse en APSI? La respuesta es no. Ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Porque es una cooperación que no se conoce. En realidad, no conocemos casos de ONGs que no cumplan ninguna de esas 3 condiciones y que no estén inscritas en APSI. ¿Por qué se inscriben? Porque sus fuentes se lo exigen. Sus fuentes quieren que haya algún control también en el Perú. Entonces le dicen, yo te voy a dar la plata, pero te tienes que inscribir en APSI, ¿no? Eso es importante saberlo. Pero teóricamente la ley no las obliga a inscribirse y ahí tendríamos que hacer algo, ¿no? APSI no puede cerrar ONGs. Acá estamos hablando de 3 libertades constitucionales: la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de contratación. Es decir, hay todo un rango de sanciones que puede aplicar la APSI, pero la APSI no puede cerrar una ONG. Una ONG se cierra en el Perú por mandato judicial. ¿No? Ese quizá pueda ser también otro tema que se deba revisar. Y finalmente, otra limitación que en realidad debería quedar así, es que APSI no puede invadir funciones de otras entidades. Es decir, si una entidad está fomentando la subversión, vamos a poner ese caso hipotético, ¿APSI está encargada de perseguir el delito? No, es el Ministerio Público. De investigar, de hacer inteligencia es la DINI, ¿no? ¿APSI ve evasión tributaria, lavado de activos? No, es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ve evasión de impuestos? No, es la SUNAT, ¿no? Pero APSI sí tiene un rol informativo muy importante. Es decir, APSI reporta situaciones, como ha dicho la doctora, de riesgo. APSI pertenece al Contralaf, como hablaba de los oficiales de cumplimiento. APSI pertenece al Contralaf y reporta al Contralaf posibles situaciones de riesgo de que alguna organización esté trabajando en esta situación de financiamiento ilícito o lavado de activos o evasión tributaria, ¿no? Entonces, este es el campo de acción de APSI, que tiene ciertamente limitaciones. Me faltaba decir, actualmente dice ahí de las 2.779 inscritas en APSI, ya son 3.140. Cuando hicimos esta presentación el año pasado, se nos olvidó cambiar la cifra, pero ya son más de 3.000. Pero vean que menos del 10% son las que realmente ejecutan. Hay ONGs que no reciben dinero internacional, no reciben recursos. Entonces APSI APSI registra que solamente 270 y tantas, 300 pongamos, son las que realmente ejecutan fondos.
Sin embargo, APSI tenía un presupuesto que solo le permitía fiscalizar a unas 100. Entonces la fiscalización es insuficiente. Esto ha mejorado mucho este año, gracias a la ley de presupuesto aprobada por el Congreso. Se ha logrado un incremento significativo en los fondos para supervisión y este año, si no me equivoco, APSI tiene programado realizar 400 supervisiones, con lo cual teóricamente se cubriría todo el universo de entidades que ejecutan cooperación. Las que no ejecutan, pues no. ¿Cuál es el criterio, un poquito parecido a lo que dijo Fundaciones, cuál es el criterio para supervisar ONGs que ejecutan cooperación internacional? Primero, el monto. Entonces, las que ejecutan más son fiscalizadas todos los años. Hay un plan de supervisión. Las que están en zonas de conflictividad, obviamente las que reciben impuestos, las que más han recibido devolución de impuestos, y también las que han sido denunciadas. Ese es más o menos el marco general, ¿no? Y como les digo, este año se ha hecho un esfuerzo presupuestario para cubrir la situación de supervisión de una manera un poquito más completa. Esta realidad tiene, como se ha dicho, sus limitaciones, y acá hay algunas propuestas que trabajamos en la Cancillería. Hemos también tenido contacto con el Congreso. Como saben ustedes, hay un proyecto de ley que se está todavía discutiendo para mejorar la supervisión y afrontar lo que la doctora definió como los desafíos normativos, ¿no? Primero, hay que precisar y difundir mejor el rol fiscalizador de APSI, es decir, saber lo que APSI debe y no debe fiscalizar, y también, como se ha dicho, ya difundir lo que se está haciendo, difundir lo que se recibe de cooperación internacional. Es una primera forma de fiscalización que se debe cumplir. Hay que reforzar el rol de APSI, cosa que se tiene que hacer por ley, considerando aspectos legales que ya les he dicho. Hay limitaciones constitucionales, hay limitaciones logísticas, es decir, la lógica indica que se debe supervisar las ONGs que reciben cooperación, no todas las ONGs del mundo, y también hay aspectos procesales. La doctora está más capacitada que yo para ver los procedimientos, muchos de los cuales tienen fallas, limitaciones, etcétera, en APSI, que deben también corregirse vía reglamento. Y acá se cortó la lámina, pero hay que sumar capacidades. O sea, APSI no puede ser responsable, como he dicho, de perseguir el delito, de hacer inteligencia financiera, perseguir el lavado de activos, etcétera. Pero sí debe sumar capacidades con otras entidades. Se ha hablado de una superintendencia de supervisión, que es una de las ideas donde se trabaje junto para supervisar y garantizar la transparencia de las organizaciones civiles. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier demanda. Agradecemos la intervención del señor embajador César Jordán Palomino. Bueno, tenemos entendido que hay algunas inquietudes del público hacia nuestros expositores, así que por favor, el micrófono, aquí por favor. Que las preguntas sean concisas y concretas, por favor. Doctora Milagros Salazar de la Torre, distinguida mesa de honor, damas y caballeros, muy buenas noches. Traigo el saludo del señor rector José Antonio Chan Escobedo, de mis alumnos y de mis distintos colegas de la distinta Facultad de San Martín de Porres. 63 años de servicio a la Nación. Orden Dominica. Las ONGs, después de todo este recuento, después de la guerra y posguerra fría, están en un momento crítico. Y esto se lo digo como embajador de la marca Perú, académico y cultural, con 35 años de cátedra de ejercicio. Sobre todo en el contexto actual de Rusia-Ucrania, China, Corea del Norte y el enfrentamiento de una trigger war entre Estados Unidos y la República Popular China.
Dicho esto, ahora se agrega que, como pueden ver los titulares del día de hoy y de ayer, el gobierno de Donald Trump, en el segundo mandato, ha dispuesto una orden ejecutiva federal a través del Departamento de Estado, el señor senador Mark Rubio, que establece la suspensión de todo tipo de ayuda por 90 días, previa revisión, a América Latina y a otros países. Esto va a llevar a las ONGs a un punto crítico y esto puede peligrar la cooperación que ha recibido Perú en todos estos años. Yo soy testigo de que el voluntariado ha ayudado mucho en temas ecológicos del medio ambiente. Yo soy testigo también de que ha permitido las ONGs en Perú el ejercicio de los derechos ciudadanos. Entonces esto no es pregunta, es simplemente un aporte de la academia y de la sociedad civil. Sí debe renovarse la cooperación internacional para las ONGs, por ejemplo, medio ambiente, Environmental Social Governance, por supuesto que sí. Sí, lucha contra el narcotráfico, drogas y sustitución de cultivos. Sí, también el aspecto de los derechos humanos, por ejemplo, las personas con VIH, SIDA, diabetes, cáncer y otros. Pero no aquellas ONGs, por ejemplo, y con esto voy terminando, como IDL, pro aborto, LGTBQI. Aquí sí hay se abre un gran debate nacional, y agradecemos al Congreso de la República que lo abra, y mi universidad y la ASUP vamos a emitir en estos días un pronunciamiento oficial con la academia y la sociedad civil, en el sentido de que sí, estamos de acuerdo con los proyectos de ley que se han presentado, están en comisiones, debe reforzarse la transparencia, la fiscalización, la supervisión, el monitoreo de los órganos de control, especialmente APSI, Contraloría, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y finalmente de que debe haber una regulación más específica a través de una superintendencia nacional, como los otros reguladores, OCINER, OCITRAN, OCIMIN, SUTRAN, SUNAS. Felicitaciones, muchas gracias y que Dios les bendiga. Muy bien, tenemos otra pregunta del caballero, por favor. Sí, el caballero. Muy buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Jorge Trigoso Bardales, soy de la región Loreto. Bueno, quería dirigirme más que todo a APSI, por favor. Una pregunta es, ¿cuánto tiempo mayormente tiene que tener de antigüedad? Porque en algún momento he sabido que tiene un tiempo límite para recibir los aportes a una ONG. Y después, otra de las preguntas es que en algún momento las ONGs tuvo un tema de conflicto entre el medio ambiente en la región Loreto, por ejemplo, en un tema de la explotación a los recursos naturales y que los ministerios de una u otra forma, ¿y qué es lo que se podría hacer en estos tipos de casos cuando las ONGs tienen un conflicto con los ministerios de acuerdo a la problemática de diferentes lugares o escenarios en la cual se puede presentar? Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de la señorita, por favor? La señorita. Buenas tardes y muchas gracias por las apreciaciones realizadas. Mi pregunta va un poco dirigida en el proyecto de ley que se busca aprobar, en específico porque se establece que este proyecto sería dirigido para organizaciones en específicas, ¿no? Porque se menciona el activismo político. Sin embargo, no se amplía cuál sería el tipo de sanción que se daría a aquellas organizaciones que realizan activismo político, ni tampoco se llega a establecer en realidad que es activismo político, más allá de indicar que sería ir en contra de la Constitución, ¿no? Y entonces eso también nos llevaría a pensar en aquellas organizaciones sociales que generan muchas demandas respecto a cosas sociales que aún están pendientes dentro del país. Y respecto a ello, también un poco consultar, porque justo mencionaron que el hecho de regular las organizaciones no gubernamentales también implica la afectación a derechos constitucionales, y es porque existen países donde se han aprobado estas leyes en contra de agentes extranjeros, desde Rusia, Georgia, y en Latinoamérica se tiene a Nicaragua y a Venezuela, ¿no? Y un poco ir en favor de ese proyecto de ley es también considerar estas tendencias a nivel internacional que se dan en estos países autoritarios. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Sí, acá la señorita, por favor, una más. Y pasamos a la respuesta de nuestros expositores.
Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarles, lo que propone el Congreso, ha mencionado también la compañera que ha estado hace unos minutos hablando, lo que propone el Congreso realmente fiscalizará mejor las ONGs. Ustedes han hablado que en general sí se realiza una fiscalización. Hay un reporte de la UIF también que menciona que en un lapso de 10 años no ha habido operaciones sospechosas por parte de las organizaciones. Sin embargo, los congresistas, a pesar de que hay este informe, siguen mencionando constantemente que sí hay operaciones sospechosas. Y lo dice la UIF, hay un reporte ahí publicado también. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes cada uno? Si podrían darla, por favor. ¿Cómo les afectaría? ¿Afecta positivamente, negativamente? Porque ya estamos próximos a que el Congreso tome una decisión y hemos visto más o menos cuál es la dirección de la mayoría de los congresistas, ¿no? También Estados Unidos también ha tomado una decisión importante. Entonces, ¿qué tanto pone en riesgo a las ONGs? Teniendo en cuenta también el comentario de la compañera, ¿no?, que ha mencionado que este proyecto de ley también pondría en riesgo ONGs que también tienen opiniones políticas, ¿no? Por ejemplo, Flora Tristán, etcétera, organizaciones feministas que algunos congresistas pueden estar en contra, pero también hay otras personas que están a favor. ¿Cómo los afecta? ¿Cómo afecta a las ONGs esto, por favor? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a la respuesta de nuestros expositores. ¿Alguno de ustedes quiere empezar, por favor? Sí, gracias. Muy bien, embajador. A ver, el proyecto de ley del Congreso de la República, que es un proyecto sustitutorio de 7 proyectos anteriores sobre los cuales opinó la Cancillería, sin embargo no es de conocimiento de la Cancillería y difícilmente podríamos pronunciarnos sobre el actual proyecto que está siendo todavía discutido y que no ha sido aprobado. La Cancillería sí ha hecho llegar un mensaje respecto a la necesidad de constitucionalidad y de que apoye a la transparencia de la fiscalización y de la supervisión, precisamente porque hay temas, digamos así, administrativos, procedimentales que no están perfeccionados. Cuando he dicho, por ejemplo, que se deben preservar las libertades de pensamiento, asociación y contratación, no estamos diciendo que el proyecto de ley no las preserve. Cuando se habla de activismo político, que entendemos que habría un artículo al respecto, hemos entendido que se trata de diferenciar, por algo que voy a decir en un momento, cuando una ONG hace activismo político y cuando una ONG hace gestión, ¿no? Entonces no se está, según entendemos, porque no hemos visto el proyecto final, no se trata de prohibir el activismo político porque sería una clara vulneración constitucional, ni no permitir que ejecuten cooperación, sino de saber cuándo hacen cada cosa. Una ONG, como toda organización humana, significa 2 cosas. Significa ideología y significa gestión, y no hay que tener miedo a la palabra ideología. Ideología es una forma de interpretar el mundo. Y gestión es lo que canaliza los fondos de la cooperación internacional. Entonces, eso es lo que nos interesa supervisar. Actualmente hay un defecto grande en la supervisión de APSI y en el registro. Y voy a poner un ejemplo un poco caricaturesco. En el Perú, una ONG presenta su plan operativo a APSI, ¿no?, y dice voy a hacer tal cosa. Y luego de un año presenta su declaración anual y dice he hecho tal cosa, he gastado tanto, y APSI aprueba o desaprueba o genera una supervisión de acuerdo a lo que se ha dicho en el registro, en el plan operativo, que coincida con la declaración anual. Pero nadie se ha puesto a pensar en que responda a los intereses de desarrollo del país, a los intereses de los beneficiarios, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay un problema de fondo, porque las ONGs, como lo he dicho en la exposición, así como toda la cooperación internacional, actúa en base a 4 políticas o 4 prioridades nacionales, y estas prioridades nacionales son políticas públicas que son reguladas por normas legales.
Entonces, y acá el ejemplo caricaturesco, sin ganas de ofender a nadie, nosotros podemos opinar lo que queremos sobre el aborto, ¿no? No el aborto terapéutico que está permitido por ley del año 1929, pero el acceso libre al aborto, hay todo un debate nacional. Pero hay ONGs que inscriben planes operativos de acceso libre al aborto y a fin de año dicen, bueno, yo cumplí con mis planes operativos, gasté estas actividades, y APSI le dice, está muy bien. Nadie le dijo a la ONG, oye, pero el aborto no es legal en el Perú inicialmente. Entonces, ese es un defecto. Podemos opinar lo que querramos sobre el acceso al aborto como tal, pero actualmente no está acorde a ley. Se puede hacer advocacy por ideología, por gestión política, por activismo político, pero no podría ser un tema armonizado con políticas públicas actualmente. ¿Mm? ¿Ha visto casos? Sí. Más o menos hay una aproximado porque... 18 18 casos. Porque no es aborto terapéutico. No, no es aborto terapéutico. Es acceso libre, capacitación, entonces, digamos, nadie les dice, oye, pero en primer lugar esto... Entonces es un defecto claro que se tiene que regular, pero es importante saber cuándo hablamos de una cosa, cuándo hablamos de otra cosa. También quería señalar a Estados Unidos porque había habido mucha confusión ayer y antes de ayer hemos estado trabajando el tema con el canciller respecto al anuncio que se hizo de que Estados Unidos va a cortar la ayuda antidrogas al Perú, ¿no? En realidad Estados Unidos ha suspendido por 90 días la ayuda internacional a todos los proyectos en todo el mundo. O sea, la noticia de que le ha cortado la ayuda antidrogas al Perú es medio cierta, ¿no? Y como ha dicho el señor canciller, estamos hablando de que Estados Unidos está realineando su prioridad de acuerdo a las políticas del presidente Trump, que tiene todo el derecho porque es dinero de los contribuyentes americanos. Y estas políticas se realinearán en base a los intereses compartidos por los Estados Unidos. ¿Cuál es el principal interés compartido con Estados Unidos que afecta su seguridad, afecta su organización, afecta su progreso y su prestigio? Las drogas. O sea, es poco probable que una eventual reorientación de la ayuda de los Estados Unidos al Perú afecte la lucha contra las drogas. Probablemente afecte otras políticas que no son acordes con el presidente Trump. Ese es el ámbito de la negociación. El Perú tendrá que saber decir y justificar, y las ONGs que reciben fondos de la cooperación internacional tendrán que saber decir y justificar ante la cooperación norteamericana o estadounidense, perdón, que el proyecto es necesario y es acorde con los intereses de los Estados Unidos. Gracias. Doctora Gladys Silva. Sí, bien. Con respecto a la pregunta de la señorita, en realidad, bueno, en el marco de mis funciones y en base al principio de reserva de la Contraloría que prohíbe revelar información que pueda afectar, ¿no? o revelar una opinión personal que pueda afectar a una entidad o al mismo sistema de control, es que no se me es permitido emitir una opinión personal, ¿no? Tengo entendido que ya la Contraloría ha emitido su opinión respecto al dictamen, ¿no? No tengo la precisión exacta, el dato exacto del dictamen, de la opinión, pero a lo mejor puedo de repente, en coordinación con mis superiores, transmitirla, ¿no? En relación a la pregunta del caballero respecto a la región Loreto, no tengo tampoco el dato exacto, toda vez que yo soy parte del órgano de control, o sea, del Sistema Nacional de Control, no tanto así de la gestión de la APSI, ¿no? Tengo conocimiento, sí, pero también como parte de mi labor de control no estoy autorizada a revelar esa información. No obstante, puedo de repente recopilar su pregunta y canalizarla a la dirección encargada de los datos, ¿no? Siempre y cuando está registrada, claro, en APSI, ¿no? Las ONGs que usted mencionó,
las ONGs que menciona, ¿no? De repente sí están registradas y tienen una base cierta, ¿no? De los problemas que acontecen y le puedan dar respuesta, ¿no? Muy bien. Doctor Fernando Parra del Carpio, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, en este caso, con respecto al proyecto de ley de supervisión, fiscalización a las ONGs, el Ministerio de Justicia no es competente para poder emitir una opinión técnica, dado que esta es una función del APSI. Nosotros, como Ministerio de Justicia, vemos lo que son fundaciones o SFLs, específicamente fundaciones. Lo que sí me permito comentar es que esta supervisión que está planteando ya existe. En el Ministerio de Justicia hace 70 años la ejercemos solo con fundaciones, en el ámbito de nuestra competencia, respetando las 3 libertades que hizo mención el embajador Jordán con respecto a nuestras supervisadas. Un aspecto más que sí me permito comentar es sobre las fuentes de financiamiento, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que tienen diversas fuentes de financiamiento las OSFLs. Una de ellas las lleva a tener esta condición o denominación de ONGs, que es la cooperación internacional, pero recordemos que no es la única. Hay fundaciones que reciben cooperación propia, es decir, la que recaudan dentro del territorio nacional, cooperación internacional por gestión propia, también la que no entra gobierno a gobierno, sino de particulares. Y no olvidemos un nuevo factor que están haciendo hoy en día en las OSFLs, que es el autosostenimiento. Creo que va a ser la clave para el desarrollo de estas organizaciones en el futuro. Debemos tener en consideración que del análisis que hemos tenido nosotros en el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones, como también lo presentó el embajador, hubo un periodo de subida en los últimos 4 años, me parece el 35% de la cooperación internacional. En nuestro caso, del año 2023 al 2024, hemos notado un decrecimiento del 15% a 20% de los ingresos que han tenido las fundaciones para poder ejercer sus labores. Entonces, creo que el tema no solamente debe centrarse a la fiscalización de estas organizaciones, sino creo que hay que analizar cómo viene su financiamiento a futuro y qué poder hacer para que esto sea de una mejor manera controlada por el Estado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la participación del público. Bueno, para ir concluyendo este enriquecedor evento, damos paso a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, quien nos dirigirá unas palabras de clausura y también realizará la entrega de los diplomas a nuestros distinguidos expositores. Quería precisar antes de agradecer la participación, y lo va a hacer el jefe de Atención Ciudadana, el doctor Willy Ponce, que el proyecto de ley del Congreso ha sido aprobado en comisión. Ya ha sido aprobado y ahora toca agendarlo en el Pleno. Y ustedes saben que los proyectos son propuestas, ¿no? Son propuestas de un congresista, en este caso ya ha sido aprobado por la comisión y todavía está en debate en el Pleno, que puede ser mejorado, ampliado, regresado a comisión o también aprobado. Entonces es muy importante que se presenten estos escenarios donde podamos analizar y podamos recoger los diferentes aportes que cada uno de los invitados que hoy nos acompañan puedan dar luces, ¿no? Entonces nosotros acogemos toda esta información y estos aportes que ha dado el doctor Jordán en estos aspectos de hacer una mejor fiscalización y control. O sea, las organizaciones no gubernamentales, que es como lo conoce la mayoría, han aportado y van a seguir aportando a cualquier país. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es ver una mejor transparencia, los financiamientos, que es la preocupación, y es válido, ¿no? Entonces, si las instituciones se manejan correctamente en el marco de la norma, de la Constitución y todas las normas y leyes que rigen en nuestro país, entonces, y si nos falta algo, hay que poner algunos candados para tener la tranquilidad que efectivamente que las instituciones que dan donaciones para estos temas
necesarios en nuestro país sean bien utilizados y que lleguen al usuario directo, que es lo que nosotros queremos. Entonces, me parece interesante este espacio que se ha originado hoy día. Muchas gracias y le doy pase para que dé las palabras finales el doctor Willy Ponce. Muy bien. La entrega de diplomas a cargo del doctor Wilfredo Ponce de León, el es jefe del área de atención ciudadana, y en primer lugar invitamos al doctor Fernando Parra del Carpio, secretario técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un aplauso, por favor. Siguiente diploma para la doctora Gladys Ernita Silva Acosta, jefa del órgano de control institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Y por último, se otorga el presente diploma al señor embajador César Jordán Palomino, de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería. Palabras finales del doctor Wilfredo Ponce de León. Bueno, agradecemos a los ocupantes de esta mesa por habernos inculcado tantos conocimientos y tantas opiniones respecto pues, de este tema que seguramente va a estar en el debate muy pronto en la Comisión Permanente. En nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, declaro clausurada esta conferencia y muchas gracias a los que han venido hoy día. Les invito, por favor, a tomarnos una foto grupal en estos momentos. Muchas gracias por asistir. Bueno, por favor, los invitamos a tomar una foto, la foto oficial, la foto de recuerdo con nuestros expositores, por favor. Que bajen, ¿no? Pueden bajar, por favor.